En este vídeo vamos a hablar de la Primera Guerra Mundial, cómo comenzó y cómo acabó. Para hablar de la Primera Guerra Mundial debemos hablar primero de la colonización, es decir, debemos remontarnos a la época del imperialismo. Lo primero de todo es describir el imperialismo. El imperialismo es un proceso de expansión con intención de ampliar los mercados, es decir, razones económicas, que se llevó a cabo por países europeos en el siglo XIX. Estos países europeos se expandieron a África y a Asia, pero nos vamos a centrar en África. Como podéis observar, muchas potencias consiguieron territorio en África. Pero como también se puede ver claramente, las colonias que más se expandieron fueron Francia, cuyo objetivo era expandirse de oeste a este, e Inglaterra, cuyo objetivo era expandirse de sur a norte. Durante este periodo se produjeron muchos conflictos, por lo que se celebró la Conferencia de Berlín convocada por Francia e Inglaterra. Fue celebrada entre 1884 y 1885 para resolver problemas que planteaba la expansión de África. Pero en lugar de solucionar problemas, solo generó unos tantos más, pues Alemania, que en ese momento estaba ascendiendo como nación, estaba enfadada porque no había conseguido lo que quería en el reparto de las colonias. A continuación voy a hablar del nacionalismo. El nacionalismo es una ideología política que se caracteriza ante todo por el sentimiento de comunidad de una nación, derivado de unos orígenes, religión, lengua e intereses comunes. Es una forma de pensar que defiende una nación o una región por encima de todo, incluso por encima de las personas. Esta ideología política llevó a la independencia a muchos territorios, pero nosotros vamos a hablar ahora mismo de los Balcanes, que se independizaron lentamente del Imperio Otomano. Otra característica del nacionalismo es la defensa de los intereses de cada una de las naciones, lo cual llevó a Austria-Hungría y a Rusia a enfrentarse por los Balcanes. Bosnia estaba a favor de Austria-Hungría, mientras que Serbia estaba a favor de Rusia. Al mismo tiempo, franceses y alemanes se enfrentaban por la ocupación alemana de las regiones francesas de Alsacia y Lorena. Por otra parte, existe una fuerte rivalidad entre Reino Unido y Alemania por el control comercial y económico de Europa. Francia formó alianza con Reino Unido y Rusia porque temía el poder militar y la capacidad de expandirse de Alemania. Los tres unidos formaron la Triple Entente. Por otro lado, años antes, Alemania, Austria-Hungría e Italia formaron la Triple Alianza para prepararse ante un posible enfrentamiento militar debido al dominio de Serbia en la zona. Pero en realidad la guerra no estalló por la ocupación alemana de las regiones francesas de Alsacia y Lorena, ni por la formación de las alianzas anteriormente nombradas, sino que estalló por la muerte de Francisco Fernando, un archiduque austriaco que era heredero al trono de Austria-Hungría. Murió en junio de 1914 y fue asesinado por un bosnio proserbio. Austria-Hungría declara la guerra a Serbia, Alemania declara la guerra a Rusia y a Francia, y Reino Unido declara la guerra a Alemania cuando el ejército invade Bélgica. A pesar de que, como ya sabemos todos, en esa época ya habían ocurrido muchas más guerras, se la denominó la Gran Guerra porque era la mayor guerra que habían presenciado hasta el momento, porque conllevó grandes movilizaciones en diferentes áreas. Entre esas diferentes áreas estaba la economía. La economía pasó a ser una economía de guerra, pues los productos que se fabricaban eran mayoritariamente armas. También hubo una gran movilización de población. Se crearon ejércitos nacionales y las mujeres empezaron a tomar un papel más importante, algo que más tarde le haría reclamar parte de sus derechos. Se incorporaron a las fábricas y además en algunas ocasiones se encargaban de curar a los heridos en los campos de batalla. Por otro lado estaban los refugiados, que eran gente que abandonaba su país en busca de un futuro mejor. Por último, el uso de propaganda fue muy importante porque debían animar a la gente a participar en la guerra. Fue también muy importante el uso de la censura, pues no podían enterarse de que habían perdido, por ejemplo, una batalla, pues desmoralizaría a la gente. Aunque la duración de la guerra solamente fuera de 2 años, está dividida en dos fases. La primera de todas se llama Guerra de Movimiento y ocurrió en 1914.
En ella se lleva a cabo el Plan Schlieffen, el cual era un plan alemán que consistía en la conquista de Bélgica y Luxemburgo para tomar Francia, pero los franceses pararon su avance en la batalla de Marne. El frente de las fronteras de Suiza al Mar del Norte se estabiliza. Por el frente oriental, Rusia invade Austria-Hungría. La segunda fase se denomina Guerra de las Posiciones o Guerra de las Trincheras y tiene lugar entre 1915 y 1916. Se incorporan a la guerra las colonias e Italia entra definitivamente en el bando de los aliados, pues anteriormente, aunque estaba en la Triple Alianza, se había mantenido neutral. Asimismo, tienen lugar dos batallas muy importantes: Verdún, ofensiva alemana a los franceses, y Somme, ofensiva aliada sin éxito. Como he explicado antes, esta fase también se denomina Guerra de las Trincheras. Las trincheras eran zanjas excavadas en la tierra donde quedaban los soldados protegidos del fuego enemigo o parcialmente cubiertos para poder disparar. Por otra parte, se inicia la guerra naval y submarina. En 1917 comienza una crisis, la cual lleva al armisticio, es decir, un acuerdo que se firma para dejar las armas durante un cierto tiempo para ver si se puede discutir una posible paz. Los soldados empiezan a estar desanimados y deciden huir de la guerra, por lo que aumenta el número de desertores y se comienzan a hacer huelgas pacifistas. Ocurre un gran problema, la Revolución Rusa. Esta revolución lleva al derrocamiento del régimen zarista que estaba implantado en Rusia en ese momento. Tras firmar el Tratado de Brest-Litovsk, Rusia sale de la guerra y entra a Estados Unidos, pues los alemanes atacan a Lusitania, un barco con pasajeros que presuntamente llevaba armas. El final de la guerra llega en 1918, después de que hubieran muerto 10.000 millones de soldados y de que se hubieran empobrecido los países que participaron en la guerra y le debieran a Estados Unidos millones y millones de dólares. Además, Europa perdió la hegemonía y la ganó Estados Unidos. Esto quiere decir que Europa pierde la supremacía que tenía sobre el resto del mundo. Esto se puede ver en que después de la guerra el dólar comenzó a ser la moneda internacional. La guerra finaliza con la victoria de los aliados. No fue una victoria real porque perdieron mucho dinero y perdieron a muchas personas, pero el Tratado de Versalles declara a Alemania como la culpable de la guerra, haciéndole pagar daños ocasionados y además quitándole territorio. Con este tratado también se crea un nuevo mapa de Europa, aunque no es el mapa que conocemos actualmente, pero es uno muy similar. Para Alemania este tratado es una humillación y para Italia una frustración, pues no consiguen lo que querían. Otra gran preocupación es el gran impacto que pueda llegar a tener la Revolución Rusa, por lo que se crean países para controlar el avance de esta. Mientras tanto, Estados Unidos se enriquece con la deuda europea.